Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más nos encontramos para compartir nuestro tiempo de devocional número 45. Ahora vamos a considerar a través de la escritura sobre la actitud que debemos tener frente a nuestro Señor. ¿Cómo es la actitud que debemos presentar o que debemos proyectar frente a Cristo? Esa entrega total, confiada, absoluta, humilde, que los hijos de Dios debemos manifestar frente al Señor. Y eso lo vamos a ver en primer lugar en un ejemplo histórico. Génesis capítulo 47. Continuando entonces con la llegada de Jacob y su familia a Egipto, el texto comienza diciendo que José hizo saber a Faraón y le dijo: mi padre y mis hermanos, sus ovejas y sus vacas y todo lo que tienen han venido a la tierra de Canaán. Han venido de la tierra de Canaán y he aquí están en la tierra de Gosén. Gosén era la tierra que más cercano quedaba a Baris, la capital de Egipto en ese momento, que estaba dominado por pueblos cananeos similares al pueblo de José. Por eso es que Faraón y José tienen esta relación tan cercana. Y Gosén es la tierra que está inmediatamente a la entrada de Egipto. José los instaura allí, previendo que habría de ocurrir el éxodo. Y escogió a algunos de sus hermanos y se presentaron delante de Faraón, y ellos le dijeron, como José les había indicado, que efectivamente eran trabajadores del ganado, eran ganaderos. Y Faraón les entregó lo mejor de la tierra de Egipto. Verso 6: la tierra de Egipto está delante de ti, en lo mejor de la tierra de Egipto has habitar a tu padre y a tus hermanos, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales de mi ganado. Y también se presentó delante de Faraón Jacob. Lo presentó delante de Faraón, y aquí hay algo muy interesante, amados hermanos. Hay un principio en la escritura que nos lo declara claramente el escritor de Hebreos en el capítulo 7, que el menor siempre es bendecido por el mayor. El mayor es el que bendice, el menor es el que recibe la bendición. Y lo vemos aquí porque Jacob bendice a Faraón. Entonces, el mayor, no simplemente en edad, el mayor en preeminencia delante de Dios, en autoridad, por cuanto era un profeta de Dios, era un siervo de Dios. Él bendice al Señor de la tierra, era superior que el hombre más importante del mundo. Y dijo Faraón, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob le dice: los años de mi peregrinación son 130, pocos y malos. Qué lamentable, amados hermanos, cuando estamos casi al final de nuestra vida, valorando nuestro andar, nuestro pasado, y Jacob recordando todas sus desobediencias, como luchó contra su hermano, robó su primogenitura, luchó contra su suegro, tuvo 4 mujeres, problemas familiares, todo a causa de su desobediencia a Dios. Como al final, al valorar su vida y sus años, dice: pocos y malos los años de mi peregrinación. Y Jacob bendijo una segunda vez a Faraón y se fue de su presencia. Y luego entonces nos habla a partir del verso 13 de la política agraria de José, cómo se acabó el dinero en Egipto y en Canaán literalmente, y todo el pueblo vino a José reclamando por pan y alimento, y José se lo dio a cambio de sus ganados, y cómo luego que su ganado se acabó finalmente, verso 20, compró José para Faraón toda la tierra de Egipto, pues los egipcios vendieron cada uno su tierra, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón, y al pueblo lo hizo pasar en las ciudades desde un extremo hasta el otro del territorio de Egipto. Solo quedaron fuera la tierra de los sacerdotes. Y el pueblo le dijo
a José, verso 25, la vida nos has dado. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. La vida nos has dado. Ellos sabían que de nada servía tener propiedades sobre sus tierras, ser dueños de su propio cuerpo, ser dueños de sus ganados, y se iban a morir a causa del hambre que estaban enfrentando. Y ellos decidieron venderse a sí mismos como siervos a Faraón, y su tierra y todo vino a ser de Faraón. José unificó Egipto bajo Faraón en medio de esta situación, y espiritualmente eso nos apunta a la entrega que nosotros debemos hacer delante de Dios con Cristo. Nuestro Señor, al ser nuestro Señor, nos ha comprado, y no al precio de simplemente alimento, sino al precio de su propia sangre, al precio de sí mismo. Él se dio a sí mismo para redimirnos a nosotros y para comprar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras propiedades, nuestro tiempo. Todo le pertenece a Él, y Él nos ha dado la vida. Y termina el capítulo mostrando cómo Israel y su familia habitaron en la tierra de Gosén y finalmente se multiplicaron y Dios los bendijo, y a Jacob se le cumplió el tiempo para morir con 145 años, y le hizo jurar a José que lo enterraría en el sepulcro de sus padres. Este mismo principio de entrega confiada, entrega humilde al Señor, lo vemos en Job capítulo 13. Nuestro texto correspondiente, Job continúa su discurso, ya declaró la soberanía absoluta de Dios y ahora continúa respondiéndole a Sofar: he aquí que todas estas cosas han visto mis ojos y oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentiras. Sois médicos nulos. Ojalá callarais por completo, porque esto sería por sabiduría. Job confronta a sus amigos y los declara médicos nulos, aquellos que no sirven ni para consolarlo ni para condenarlo definitivamente, porque sus argumentos eran mentiras. Y creían que podían mentir, podrían falsear la verdad con tal de defender a Dios, o que la mentira justificaba o estaba justificada por defender a Dios y sus actos en la vida de Job, precisamente por el profundo desconcierto que ellos estaban experimentando. ¿Contenderéis vosotros por Dios? ¿Será bueno que Él os escudriñase? ¿Os burlaréis de Él como quien se burla de algún hombre? Él nos reprocharía si solapadamente hacéis acepción de personas en su favor. Dios no necesita defensores. Y lamentablemente muchos hoy se colocan a esa altura y toman la arrogancia de pretender defender a Dios y de explicar a Dios en lugar de contemplar su misterio y de someterse humildemente a Él. Y entonces Job desecha a sus amigos como intercesores vanos y clama directamente a Dios mismo. Vuestras máximas son refranes de ceniza y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Escúchenme y hablaré yo, y que después me venga lo que viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? ¿Por qué voy a atentar contra mí mismo? He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mi camino. O otras versiones dice: he aquí, Él está por matarme, así que no voy a esperar sin antes defender delante de Él mi camino. Y Él mismo será mi salvación. Él mismo, que Job reconoce es su enemigo que está tratando de destruirlo, o así lo ve Job, que lo proyecta o que lo trata y lo somete a angustias, dice Job: Él mismo me será mi salvación, así que en Él yo debo descansar. A Él yo debo remitirme, el único que me puede librar
Él mismo será mi salvación, no entrará el impío en su presencia. Job está declarando su plena confianza en Dios, su plena seguridad en Él a pesar de todo. Y luego le pone condiciones. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. A lo menos dos cosas no hagas conmigo. Aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Llama luego y yo te responderé, o yo hablaré y respóndeme tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Dios le responde esto. Aprovechen, hermanos, también para leer el capítulo 38. Dios les responde precisamente a esto. Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Y Dios se lo hace entender. Job termina confesando que no conocía verdaderamente a Dios. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Pero a pesar de todo esto, Job se declara a sí mismo como alguien que descansa y espera y tiene su confianza en Dios, quien es su salvación. Esa es la entrega que Dios espera y que Dios demanda de nosotros, aunque a veces hagamos preguntas que no tienen respuestas y que no van a obtener respuestas. No debemos tratar de forzar una explicación y racionalizarlo todo como los tres amigos, sino que debemos entregar nuestra vida reconociendo que de Dios somos, que de Él viene nuestra ayuda. Y esa misma actitud lo vemos en Lucas capítulo 1 del verso 1 al 38, esta mitad de este extensísimo y muy importante capítulo. Lucas comienza dando el tiempo a una dedicatoria a Teófilo, a un creyente donde Lucas reconoce que se había dedicado con diligencia a investigar todas las cosas referentes al Señor desde el principio y ponérselas por orden, cosas que les habían enseñado los apóstoles y que para ellos eran absolutamente ciertas, y que Lucas había dedicado a investigarlas y a escribírselas para que él conozca, Teófilo, y también todos nosotros, conozca bien la verdad de las cosas que había sido instruido oralmente, para que tengamos esa seguridad. Ese es el propósito del Evangelio, el propósito de la Escritura. Y comienza entonces ubicándonos en el tiempo del rey Herodes, hablándonos de dos personas justas: Zacarías, de la familia de Aarón, la casa de Abías, casado con Elizabeth, de las hijas de Aarón. Este era un sacerdote. Cómo había sido designado por suertes a presentar incienso en el templo a la hora de la oración, esto es, las 3 de la tarde. Nos dice además que ellos eran viejos y justos, pero que Elizabeth era estéril. Y entonces a Zacarías se le envía un ángel. El ángel Gabriel llega delante de él y le dice: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Palabra hebrea Johanán, Dios es misericordioso. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque ese será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, era nazareo, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él, delante del Señor y Dios, con el espíritu y el poder de Elías. Wow. Conforme a la última profecía de Malaquías, conforme al espíritu y el poder de Elías, para hacer revolver el corazón de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para prepararle al Señor un pueblo bien dispuesto. Pero ¿cómo reacciona Zacarías? Un sacerdote de Dios que conocía a Dios, que conocía la palabra, que estaba orando en ese momento por su mujer estéril, y que no era la primera vez, porque estaba la experiencia de Ana, madre de Samuel, también estéril, la experiencia de Sara, de Rebeca. Zacarías duda: ¿en qué conoceré esto? ¿Cuál será la señal? Le demanda una señal. Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Y el ángel le dice: ahora quedarás mudo. Esa sería la señal. Y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste.
a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y sucedió así. Zacarías volvió a su casa, su esposa fue embarazada, se recluyó 5 meses y al mes sexto el mismo ángel Gabriel fue enviado a Galilea, al norte de Judea, a una ciudad llamada Nazaret, a una ciudad pequeña, de una región pequeña, despreciada, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, que era de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Entrando delante de ella, el ángel le dice: salve, saludos, muy favorecida, el Señor es contigo, Emmanuel, el Señor es contigo, el Señor te ha beneficiado, bendita entre las mujeres. Y ella se asustó, pero el ángel le dice: María, no temas, porque has hallado gracia a los ojos de Dios. En otras palabras, María era una pecadora, igual, pero ella halló gracia y misericordia a los ojos de Dios. Y el ángel le anuncia: ahora concebirás y darás a luz un hijo, y será su nombre Jesús. Dios es mi salvación, o Jehová salva, lo mismo que está diciendo Job en Job 13:16. Jesús, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Es el Hijo de Dios y el Hijo de David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María muestra una actitud totalmente contraria a la de Zacarías. ¿Cómo será esto?, le pregunta. Le pregunta el cómo. Ella no duda que eso va a suceder, sino el medio. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, como mismo había sucedido con el tabernáculo en el desierto y con el templo de Salomón. Por lo cual el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, porque nada hay imposible para Dios. ¿Y qué responde María? He aquí la sierva del Señor. Ella sabía lo que le iba a costar socialmente, probablemente en su relación, que le costó por Mateo, lo sabemos, pero con todo ella se entrega voluntariamente a Dios, aunque hay cosas que no entiende. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y este mismo ejemplo, Pablo lo usa en 1 Corintios 1 para resaltar la unidad de la iglesia y lo contraintuitivo, o sea, lo contrario que es al pensamiento común, aquello que el Señor hace por los hombres. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, que enfrentaba muchísimos problemas, sobre todo en índole moral, en índoles de unidad, eran extremadamente carnales, inmaduros, y Pablo los llama iglesia de Dios. A los santificados, apartados en Cristo Jesús, eran llamados a ser santos, a seguir creciendo en santidad, y en primer lugar da gracias por ellos, por la multitud de los dones que les habían sido concedidos. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Es Dios el que nos llamó a la unidad con Cristo. Y es en base a eso que les ruega que no hayan divisiones entre ellos, porque algunos hermanos les habían informado que hay entre vosotros contiendas, ya que algunos se decían seguidores de ciertos hombres. Unos decían: yo soy seguidor de Pablo, yo de Apolo. Seguían hombres, tenían a hombres como mediadores, como referentes. Y dice Pablo: no, ustedes han sido llamados por Dios a la comunión con Cristo, y Cristo no está dividido. Pablo no fue crucificado por ustedes, hablando de sí mismo. No tienen que admirar a Pablo o decirse seguidores de Pablo. Pablo no fue sacrificado, no fue crucificado por ustedes, ni ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo. Porque la palabra de la cruz es locura, dice en el verso 18. Yo no fui enviado a bautizar a nadie, aunque había bautizado unos pocos, sino que fui enviado a proclamar el evangelio.
no con sabiduría de palabras, no con estrategia de la palabra de los hombres para convencer al intelecto, ya que añadirle algo terminaría invalidando la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz, la predicación del Evangelio, es una locura para los que se pierden. Los que se pierden lo ven como una locura. Pero para los que se salvan, esto es, para nosotros, esa misma palabra que es una locura, ahora es poder de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios, en el razonamiento, en el uso del intelecto, el mundo no conoció a Dios a través de la sabiduría, se envanecieron en sus razonamientos, le dice a los romanos, y su necio corazón fue entenebrecido. Agradó entonces a Dios salvar a los creyentes a través de la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos al Mesías crucificado. Para los judíos un tropiezo, porque ellos querían ver a un Mesías triunfante. Es un escándalo hablar de que su Mesías iba a ser crucificado, iba a morir como un maldito en la cruz, condenado, sin victoria, sin gloria aparente, humanamente hablando. Y para los gentiles es una locura, porque es inconcebible que un héroe gane perdiendo, gane muriendo, y más en la forma en que murió. Para los gentiles es un absurdo total. ¿Cuál es la diferencia entonces para los llamados? Para los llamados de Dios, el Dios que nos llamó a la comunión con Cristo. Para los llamados, así judíos como griegos, Cristo ahora es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es Dios el que cambia nuestros corazones y nos llama a la comunión con Cristo. ¿Y quiénes somos nosotros delante de Dios? Dice Pablo, lo insensato del mundo escogió Dios. Mirad por vuestra vocación, hermanos, porque ustedes no son muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil, lo menospreciado, mírense a ustedes mismos. Aquellos que son sabios intelectuales, líderes, no siguen a Cristo porque Cristo demanda sometimiento. Los sacerdotes comían de la mesa de Faraón, no se sometieron a José. Los tres amigos no se sometieron al misterio, a la grandeza de Dios, sino que contendían con Job. Zacarías, a pesar de su conocimiento, pecó de incredulidad y de duda. Sin embargo, dice, lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Así debemos vernos nosotros. Esa es nuestra condición delante de Dios y con esa seguridad no debemos entonces ser arrogantes los unos con los otros. Porque precisamente Dios escogió lo que no es del mundo, lo que no vale en este mundo. No debemos envidiarnos, no debemos competir, somos iguales. Somos lo vil y lo menospreciado, el desecho de entre los hombres, dice Pablo. Y nosotros creemos y hemos confiado en algo que para el resto de la humanidad es una locura o un escándalo. Pero por Él estamos en Cristo Jesús, el cual ahora nos ha sido hecho todo por Dios. Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría, el verdadero conocimiento está en Cristo. Cristo Jesús nos ha sido hecho justificación, solamente somos declarados justos en Él. Cristo Jesús nos ha sido hecho santificación, solamente podemos crecer en santidad en la medida en que dependamos más de Él y no en nuestras propias fuerzas. Y redención, Él ha sido entregado y nos ha comprado con todo lo que nosotros somos y tenemos, le pertenecemos a Él, para que finalmente, dice Pablo, como está escrito en Jeremías, capítulo 9, verso 24, aquel que se gloría en el Señor, que se gloría en que le pertenece a Él. Oh amados, esa es la actitud que debemos tener, ese pensamiento acerca de nosotros mismos y dirigirnos ante Dios como siervos dependientes de Él en todas las cosas. Oh, que el Señor nos dé esta seguridad. Oremos, amados, por ello y que el Señor les bendiga.